endeudamiento de los países a nivel mundial y luego latinoamericanos. Adelante. Bastante se menciona en los medios de comunicación masivos que las naciones con más personas pobres y con corrupción en sus gobiernos son aquellas que más problemas financieros poseen. No obstante, Japón lidera el listado de los países más endeudados del planeta. Es increíble pero cierto, dentro de los 14 países más endeudados, solo 4 son pobres: Jamaica, Zimbabue, Eritrea y Granada. Muy al contrario, vemos que las naciones más ricas del mundo, como Estados Unidos, Italia, Grecia, Portugal, también Islandia, mantienen una deuda externa que supera el 100% del Producto Interno Bruto. Robert Polly, subdirector del Political Economy Research Institute de Massachusetts, dice al respecto que muchos países desarrollados pueden endeudarse en sus propias monedas y acceder a los mercados financieros a muy bajas tasas de interés. Endeudarse de esta manera para financiar el crecimiento o salir de una crisis es una gran ventaja, pero no es un viaje gratis. Todo depende de las circunstancias de cada país, dice Polly. Todo se ha empeorado en los últimos 20 años. Por ejemplo, Grecia en el año 2007 superaba el 115% del Producto Interno Bruto demarcado por el Fondo Monetario Internacional, pero en la actualidad sobrepasa el 200%. En el año 1997, Japón superó el umbral del 100% del Producto Interno Bruto y en este año, 2015, va ascendiendo del 240%. También hallamos a Italia, donde hace 7 años se pasaba por el 112% y hoy ha llegado al 130%. La tasa de interés decide de sobremanera los manejos de la deuda. En estos primeros 15 años del nuevo milenio, dicha tasa se ha acercado a límites bajos nunca antes vistos. De acuerdo con los análisis económicos mundiales, se puede demostrar que durante el periodo de estos últimos 7 años, la deuda del mundo se acrecentó en más de 57 billones de dólares. En conclusión, la nación con más deuda externa es Japón, con un compromiso del 400% de su Producto Interno Bruto en la actualidad. A continuación, encontramos a Irlanda, Singapur, Portugal y luego Bélgica, con una deuda que triplica su PIB. Enseguida figuran los denominados Países Bajos con el 325% y Grecia con el 317%, ocupando la 7ª posición de los más endeudados. Y las consideradas como mayores potencias como Francia, supera el 280% de la deuda, junto con Inglaterra que sube de un 252%. Sí, ahí pudimos mostrar más o menos cuál es la realidad de los países que están, el endeudamiento que tienen los países. Básicamente, si ustedes observan, que yo creía que era diferente, pero realmente los países más desarrollados son los que tienen mayor deuda. En este caso, fíjense que el caso de Japón, que es el más endeudado del mundo, le siguen Estados Unidos y Francia, Inglaterra y otros más, que son países altamente desarrollados, tienen un endeudamiento pero muy alto con relación al PIB. Claro está, esa relación es que permite que haya un rejuego en términos de la capacidad de endeudamiento que tiene cada país, relacionado también con el presupuesto. En este caso, nosotros vamos ahora a analizar o a ver, porque quien va a analizar ahorita un ratito es Ivanhoe, pero vamos a ver el endeudamiento de los países latinoamericanos, ¿cómo anda? El día de hoy estaremos viendo los 10 países con más deuda pública en América Latina. Para esto usaremos los datos del Fondo Monetario Internacional para este año y los datos serán ordenados por el porcentaje de PIB que la deuda representa para saber qué país está más endeudado. Número 10. Ecuador. Ecuador tiene una deuda pública de 42.540 millones de dólares, lo cual representa un 42.67% del PIB de Ecuador. Este país desde el 2008 ha aumentado su deuda en más de 25 puntos porcentuales. Número 9. Honduras. Honduras tiene una deuda pública de 10.570 millones de dólares, lo cual representa un 44.86% del PIB de Honduras. Este país desde 2008 ha aumentado su deuda en más de 22 puntos porcentuales.
Número 8. Bolivia. Bolivia tiene una deuda pública de 19.438 millones de dólares, lo cual representa un 47.38% del PIB de Bolivia. Este país, desde 2008, ha aumentado su deuda en más de 13 puntos porcentuales. Número 7. Colombia. Colombia tiene una deuda pública de 156.710 millones de dólares, lo cual representa un 48.60% del PIB de Colombia. Este país desde 2008 ha aumentado su deuda en más de 16 puntos porcentuales. Número 6. Argentina. Argentina tiene una deuda pública de 332.607 millones de dólares, lo cual representa un 52.03% del PIB de Argentina. Este país desde 2008 ha disminuido su deuda pública en casi un punto porcentual. Número 5. México. México tiene una deuda pública de 654.710 millones de dólares, lo cual representa un 52.38% del PIB de México. Este país desde 2008 ha aumentado su deuda en más de 9 puntos porcentuales. Número 4. Costa Rica. Costa Rica tiene una deuda pública de 31.992 millones de dólares, lo cual representa un 52.39% del PIB de Costa Rica. Este país desde 2008 ha aumentado su deuda en más de 28 puntos porcentuales. Número 3. Uruguay. Uruguay tiene una deuda pública de 40.361 millones de dólares, lo cual representa un 61.33% del PIB de Uruguay. Este país desde 2008 ha disminuido su deuda en más de 6 puntos porcentuales. Número 2. El Salvador. El Salvador tiene una deuda pública de 17.968 millones de dólares, lo cual representa un 62.44% del PIB de El Salvador. Este país desde 2008 ha aumentado su deuda en más de 23 puntos porcentuales. Número 1. Brasil. Brasil es el país más endeudado de toda América Latina. Este país tiene una deuda pública de 1.929.045.000 dólares, lo cual representa un 87.70% del PIB de Brasil. Este país desde 2008 ha aumentado su deuda en casi 26 puntos porcentuales, sobre todo desde 2014, cuando empezó la caída de la economía brasileña. Desde entonces la deuda se ha aumentado en 25 puntos porcentuales. Sí, precisamente quisimos hacer esa introducción con esos dos pequeños videos donde se establece realmente cuál es la situación en términos de los países más endeudados del mundo, y luego pasamos a otro video que establece también cuáles son los países más endeudados de Latinoamérica. Pero nosotros no somos expertos en la materia, nosotros por eso tenemos aquí en la línea telefónica a Evanjo NG Cortiña, quien le va a hablar y le va a desmenuzar ese tema con la capacidad que él tiene para que ustedes lo interpreten correctamente. Amigo, sí, ya estamos en el aire. Ivanhoe. Sí. Estamos en el aire. Nosotros precisamente te queremos dar las gracias porque indudablemente accediste a este espacio, a este programa, y queremos saber, porque hay una intención de la gente, un deseo de conocer cuál es la capacidad de empréstito que tiene cada país y cómo puede afectar el endeudamiento externo a los países si no hacen una buena inversión con ese dinero. Entonces, básicamente, ¿cuál es la realidad después de ver estos dos videos? Que la gente tenga el criterio bien definido sobre cuál es la realidad en términos de lo que es el endeudamiento externo para los países, cómo afecta y cómo puede sacarse de provecho. Adelante, hermano. Sí, muchas gracias, amigo Morrobén, por tenerme presente para tu programa Objetivo 2020, que se transmite por este espacio televisivo del Supercanal 33 y que se ve tanto en los Estados Unidos como aquí también en la República Dominicana. Respecto a tu inquietud, que tiene que ver con la deuda pública de los países de todo el mundo, incluyendo a la República Dominicana, lo cierto es que en el mundo siempre ha habido un debate acerca de cuál es la capacidad o cuál es el parámetro de referencia que se debe tener para tener un endeudamiento alto, bajo o medio. Sin embargo, la evidencia empírica internacional es variada, es disímil. Usted encuentra países con altísima deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, y sin embargo no han entrado en crisis económica.
mientras que otros países que tienen menor porcentaje de deuda pública como proporción de su PIB, sí han entrado en crisis de deuda. Tales son los casos de Puerto Rico, que mantuvo o tenía una deuda pública como porcentaje del PIB de alrededor del 78%. Grecia, que sin embargo tenía una deuda pública por encima del 100%, entró en crisis de deuda pública. Sin embargo, Japón, que tiene la más alta deuda pública del mundo, que supera o alcanza alrededor del 250% de su PIB, no ha entrado en crisis, incluso ni siquiera está cerca de una crisis, por el contrario, una economía sólida, estable y en crecimiento. Los propios Estados Unidos mantienen una deuda como porcentaje del PIB de alrededor de un 100%, España por igual, y otros tantos países, y no muestran ningún tipo de dificultad. ¿Y a qué se debe eso? Mientras tenemos por otro lado países de América Latina con distintos niveles de deuda y sin embargo tienen dificultades, y que aunque no han entrado en crisis de deuda, pero mantienen dificultades. ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe a varios factores. En primer lugar, su situación fiscal. No es lo mismo una situación fiscal en los países como los nuestros, en donde los gastos superan en forma recurrente y en forma estructural a los ingresos públicos. Por otro lado, también tiene que ver con el perfil de la deuda. No es lo mismo una deuda pública que tenga una renta o una tasa de interés fija superior a o inferior a la variable. Cuando la tasa de interés fija es superior a la variable, es mejor que cuando la tasa de interés variable es superior a la fija. Esa parte del perfil de la deuda, entonces, permite un mejor manejo de la deuda. Por igual, no es lo mismo los préstamos a largo plazo que los préstamos a corto plazo. Cuando los préstamos son a largo plazo, hay un mejor margen de manejo de la deuda. También no es lo mismo que la deuda pública de un país sea en moneda extranjera, mayoritariamente, que en moneda nacional. Cuando es en moneda extranjera, mayoritariamente el riesgo cambiario también puede afectar o influir en el riesgo o en una eventual crisis. Abajo, ¿cuál es la realidad? Vamos a transportarnos o a irnos directamente a nuestro país. ¿Cuál es la realidad? ¿Hasta dónde reside en República Dominicana una deuda pública? ¿Hasta qué nivel? ¿Cómo se relaciona la deuda pública con relación al déficit fiscal, o sea, del presupuesto? Cuando tú coges tú te endeudas para por lo menos cubrir el déficit fiscal, no es lo mismo que cuando tú te endeudas para tú desarrollar lo que se llama asistencia y servicios que te pueden dar productividad para atrás, o sea, que el retorno sea importante para tú sostener esa deuda. ¿Cuál es la realidad en nuestro país? Sí, justo hacia allá me dirigía. Estaba ponderando un poco el entorno internacional. En el caso de la República Dominicana, la deuda pública del sector no financiero ronda alrededor del 40% de su PIB. Y si hablamos de la deuda consolidada del sector público, que incluye los organismos descentralizados, ronda alrededor del 51%. Como puede apreciar, ese indicador puede estar por encima y ha estado por encima y por debajo de otros países de América Latina. Y el monto de la deuda pública actualmente se sitúa en alrededor de 31.500 millones de dólares. Ahora, la deuda pública por sí no es pecaminosa y no debe satanizarse. Todo va a depender de cuál es el uso, el destino que se le dan a esos recursos que provienen del ahorro externo. No es lo mismo cuando usted se endeuda para pagar gastos corrientes, vale decir, sueldos, salarios, intereses de la deuda y gastos superfluos de una economía, que cuando son invertidos en obras reproductivas, como son, por ejemplo, carreteras, puentes, aeropuertos, escuelas, hospitales, que sirven en forma autosostenible, ¿no?, en el tiempo, para que luego puedan honrarse esos compromisos. Y además también porque hay un criterio de racionalidad. No es lo mismo invertir en una obra
en el presente, utilizando los recursos del presente, cuando usted puede invertir en esa obra utilizando recursos del presente, recursos del futuro, como una manera de prorratear el costo de la deuda o el costo del financiamiento, no solo en la generación presente, sino también en las generaciones futuras. Yo siempre pongo el caso, y lo tengo como ejemplo, el puente Duarte, que lo construyó Trujillo. Todavía hoy día nosotros utilizamos las generaciones del presente, utilizamos ese puente Duarte que conecta la parte occidental con la parte oriental de la ciudad de Santo Domingo o del Gran Santo Domingo. Y sin embargo, los dominicanos actuales darle un uso eficiente y útil a ese puente, la inversión inicial que se realizó para su construcción se realizó con dinero del presente de la época de Trujillo. Si en ese entonces se hubiese utilizado dinero del futuro, es decir, préstamos, endeudamiento, pues hubiese sido más racional, porque las generaciones del presente que se están beneficiando ahora tuvieran que estar pagando parte de esa deuda. Y sin embargo, fueron las generaciones del pasado quienes cargaron con ese financiamiento de esa inversión, y como si fueran solo ellos quienes estuvieran beneficiándose, cuando no ha sido así en términos históricos. De manera que el endeudamiento hay que verlo así. Cuando se destina a obras reproductivas, hay que saludarlo. Y obviamente lo ideal en una economía es que la economía no se endeude, pero en una economía como la dominicana, en el que solamente tenemos una capacidad de ahorro nacional de alrededor de un 17%, muy por debajo de muchas otras naciones, esa insuficiencia de ahorro nacional es lo que obliga a hacer uso del ahorro externo, que equivale a decir hacer uso del endeudamiento o del financiamiento internacional, porque solamente las inversiones son las que permiten el crecimiento sostenible de la economía y del progreso de una nación. Mi hermano, te voy a agradecer, o te vamos a agradecer tu participación. Tú sabes que el tiempo en televisión es criminal, como dicen. Y nosotros quisiéramos pues mantener este contacto contigo de manera frecuente, de tal forma que tú puedas mantener orientado a los amigos televidentes de cuál es la realidad en la parte económica que se está viviendo en nuestro país. Así que muchísimas gracias, hermano. Nos ponemos en contacto contigo próximamente. Gracias. Gracias, Morrobel, por darme la oportunidad de dirigirme a tu público y siempre tus órdenes. Gracias, hermano.